Muchas gracias a todos por estar presentes. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de charlas granaderas de este 2021. Poco habitual que hagamos charla en el mes de enero, pero yo creo que este año lo amerita. Vamos a compartir la visión del licenciado Juan Manuel Garzón, que es jefe de economistas de IERAL, un amigo nuestro que ya hemos compartido muchas charlas con él y que permanentemente estamos en comunicación y analizando la situación de las carnes. Como bien decía, en este caso la organización de las charlas siempre desde FIFRA, con el auspicio del IPCBA, y en este año en particular donde hemos empezado con mucho ruido, diría yo, con las expresiones primero del presidente haciendo una referencia al precio de la carne respecto de otros países y luego también toda esta situación de las restricciones del maíz que tienen impacto directo o indirecto sobre la producción de carnes, donde hay una preocupación, yo creo que por la inflación. Venimos de un año afectado por la pandemia, que eso también generó emisión. Entonces hay una serie de factores que seguramente Juan Manuel nos va a ayudar a tratar de encontrarle alguna lógica y que también nos va a servir en el intercambio de ideas para ir construyendo algún escenario. Como siempre, les recuerdo a todos ir enviando las preguntas por el chat. Algunos ya nos las han anticipado, así que a medida que Juan Manuel avance en la exposición, por allí vamos generando alguna consulta. En cuanto a lo que hace la producción, ya están las faenas del 2020 completas, tanto de vacunos como de porcino. Y en el caso de la faena bovina en la provincia de Córdoba, se han totalizado, de acuerdo a la información de la Dirección de Control Comercial Agropecuario, 1.028.321 cabezas, es decir, superamos el millón de cabezas en la provincia, no estamos dentro de los máximos, y como lo vimos en charlas anteriores, en el aumento de la faena total, en Córdoba hemos perdido protagonismo o participación nacional. Y en el caso de cerdo, ya se confirma la tendencia que vimos hace un par de años atrás, donde la faena total de cerdo supera la faena de bovinos, en este caso con 1.117.317 cabezas, es decir, casi 100.000 cabezas más que la faena bovina, y que de alguna manera es lo que ha venido a servir de paliativo para sostener los frigoríficos, porque muchos se han convertido en faenadores mixtos, y de esa manera, desde la gran crisis o la caída de faena de allá del 2009, 2010, la industria frigorífica de Córdoba se ha sostenido y ha ido creciendo con la faena de cerdos. Pero bueno, luego de esta breve introducción, y para no demorarlos más, Juan Manuel, adelante con tu presentación. Bueno, gracias Daniel. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto encontrarlos 14 de enero en Córdoba. Es una fecha inusual, como decía Daniel, para tener estos encuentros, pero de mi parte agradezco a FIFRA, a FIC, a Daniel, en su nombre, y a todos ustedes que se van a tomar el tiempo de escucharme un rato. A muchos de ustedes los suelo llamar para consultarles cosas del sector, así que es una responsabilidad doble para mí.
Lo que les voy a presentar son un poco los resultados de nuestros relevamientos, los análisis que hacemos acá en el instituto. La semana pasada publicamos un trabajo sobre el mercado de las carnes y en un intercambio con Daniel nos pareció interesante presentar algunos de los resultados de ese documento. Y bueno, además de lo que se trató ahí, yo voy a agregar algunas otras cosas que tienen que ver con la coyuntura, con lo que ha pasado, con lo que puede pasar. ¿Sí? Como solemos hacer nosotros, bueno, les voy a compartir una presentación. Entiendo que ahí se debería estar viendo. Se ve bien, Juan. Dale. Ahí, Daniel, lo único que por ahí voy a necesitar es que cuando haya gente ingresando, que la admitan ustedes. ¿Sí? Porque a veces me aparece a mí la opción de admitir gente. Bueno, a ver, les decía que la semana pasada hicimos un poco el balance de lo que había sido el 2020 en las macro variables de los mercados de carne. Un poco lo que nosotros miramos siempre o tratamos de ver son las tres carnes en paralelo, ¿sí? Cómo se ha movido el mercado de proteínas animales, al menos de aquellas que son más importantes en Argentina. Bueno, este es un poco el cuadro que sintetiza la hoja de balance. Y son datos oficiales, en general nos manejamos con datos del ministerio. Suele haber algunas diferencias, por ejemplo, con algunos niveles de producción o de consumo, cuando las cámaras o las entidades gremiales agregan por ahí alguna producción o algún consumo no registrado, pero la referencia para nosotros es siempre el dato oficial. Lo que yo voy a ir haciendo es, voy a ir compartiendo algunas observaciones de cada una de estas líneas, ¿sí? De lo sucedido con la producción, de lo sucedido con las exportaciones, el consumo, etc. ¿Sí? Voy a ir un poco abriendo esta hoja de balance con lo que son las principales observaciones, al menos para mí y para el equipo de trabajo de IERA. Arranco con producción. Si uno tiene en cuenta el año, lo que fue el 2020, el COVID, la política de control sanitario, lo difícil que fue gestionar las empresas, los transportes, los comercios, etcétera, el año pasado, yo creo que si uno mira el resultado productivo final de las tres cadenas que vamos a analizar, fue relativamente bueno. Creo que hubo un buen desempeño de las tres carnes. Ya voy a mostrar alguna estadística del nivel de producción al que llevamos, que fue un nivel de producción más alto que el del 2019, y en perspectiva fue un muy buen nivel de producción. Y si uno se aleja un poco de Argentina, lo cual es importante hacerlo a veces, sobre todo en la discusión pública, el año pasado seguimos siendo, confirmamos, uno de los grandes productores de carne a nivel mundial. Yo voy a mostrar alguna estadística de eso. Me parece que no hay que perder de vista esto. Producimos mucha carne en Argentina cuando uno trabaja a nivel del consolidado de carne. Pero yendo al número, el año pasado habríamos cerrado cerca de 133 kilos per cápita. Las tres carnes, ¿no? Unos 70 kilos de carne bovina, 49 de carne aviar y 14 de carne de cerdo. Y cuando uno compara contra la serie histórica, que está ahí en el gráfico en pantalla, bueno, el nivel es un muy buen nivel de producción, ¿no? De hecho, es el más alto de la serie. De hecho, podríamos decir que es récord histórico, ¿no?, de producción de carne en Argentina, al menos de las últimas décadas de que tenemos registros, ¿sí? Así que un muy buen nivel en un contexto complejo como el que antes les comentaba. Y si vamos al mundo, tenemos esta mirada más global que yo insisto que hay que incorporarla en todos nuestros análisis.
estamos entre los grandes productores de carnes del mundo. ¿Sí? Si uno ordena los países, de mayor a menor, ahí estamos, de acuerdo a esta estadística, en el quinto lugar. Esto sería parte de la maldición, Juan. Es parte de la, sí, de la maldición, producir mucho de un alimento tan importante. ¿Sí? Esto que nosotros decimos en broma, bueno, hay gente que cree que es un problema. Ahí solo, bueno, aparece Nueva Zelanda, Uruguay, dos países chicos, si se quiere, con niveles más altos, pero dentro de los países grandes y grandes productores, exportadores, estamos al nivel de Estados Unidos, Brasil, Canadá, etc. ¿Sí? Y estamos produciendo 4 veces la media mundial, ¿no? La media mundial es de 33 kilos per cápita, nosotros estamos en 133. Así que bien por encima. No quiere decir que no podamos producir más, de hecho, podemos producir mucho más, ojalá que eso lo podamos, ese potencial que tenemos, ese margen, lo podamos plasmar, ¿no? En los próximos años. En materia de consumo, cuando uno mira el consumo 2020, bajó un poquito en relación al 2019, aunque de vuelta, en la perspectiva histórica, y en el comparado con otros países, estamos muy bien, ¿sí? A nivel de consolidado. Claro que cuando uno empieza a ver un poco ahí el detalle, en carne bovina estamos bajos, en perspectiva a lo que han sido nuestros consumos, pero no en relación al mundo, y en carne aviar, por el contrario, el año pasado habríamos tocado casi récord, al menos es lo que están dando las cifras oficiales, ¿no? Un nivel muy alto de consumo de carne aviar. Y algo que se sigue consolidando, que a veces queda por debajo de la superficie, son esas tendencias más estructurales, pero que en la coyuntura por ahí las perdemos de vista, es que la canasta de consumo de carne en Argentina se sigue diversificando. Es decir, sigue incorporando más kilos de las carnes que no es de las otras carnes, digamos, y no de la carne más fuerte que usualmente hemos tenido históricamente. Y de esa forma vamos convergiendo a una estructura de consumo más parecida a la que tiene el mundo. Es decir, los que teníamos una estructura de consumo rara, si se quiere, para lo que es la normalidad mundial era Argentina, y eso ha ido cambiando en los últimos años, y uno tendería a pensar que en la medida que Argentina siga integrada al mundo, ¿sí? Esto no es un supuesto no menor, uno creería que sí, pero a veces escucha a algunos funcionarios y empieza a dudar, pero si Argentina sigue integrada al mundo, nuestra estructura de consumo se tiene que ir acercando cada vez más a la que tienen otros países, como puede ser, no sé, Estados Unidos, la misma Unión Europea, Brasil, ¿sí? Con nivel de carne bovina igual o por debajo del que tenemos, y las otras dos carnes bien fuertes, ¿sí? Sobre todo la carne porcina, que es la que tiene, creo, más recorrido todavía ascendente. Les muestro algunos numeritos. Algo que también en la discusión tiene que estar es que el principal destino de la carne que producimos el año pasado y históricamente es el mercado interno. ¿Sí? Eso ustedes lo saben bien. Pero es importante subrayarlo, sobre todo en estos contextos. ¿Sí? El año pasado, si ven ahí el grafiquito, 89% de la carne aviar al mercado interno, 95% de la carne porcina al mercado interno, 71% de la carne bovina al mercado interno. ¿Sí? Sí, el mercado interno sigue siendo el principal destino de nuestra producción y el que se lleva mayor parte de ello. Como producimos mucho y como el principal destino es el mercado interno, nuestro consumo interno es muy alto. ¿Sí? El año pasado quedamos en 107,7 kilos, 108 kilos, un poquito menos que el 2019, pero si ustedes ven la
la baja fue pequeña, se notó un poquito más en carne bovina, pero hubo una pequeña suba en carne aviar, y carne de cerdo habría estado ahí prácticamente nivelada, ¿sí? Si uno mira la serie histórica, al menos la histórica reciente, los niveles de estos últimos años están todavía muy por encima de fines de los 90 o de muchos años de este siglo, ¿sí? del siglo XXI. Lo que sí es cierto es que el consumo de carne bovina es el que ha quedado más bajo, ¿sí? en la perspectiva. Y lo contrario para la carne aviaria. Acá, bueno, este gráfico muestra un poco la convergencia que ha ido habiendo en el consumo de estas dos carnes en el mercado interno. Insisto con las cifras oficiales, porque cuando uno por ahí lee los comentarios de gente vinculada a la cadena aviar, ellos hablan ya de 50 kilos per cápita, y no 44, como nosotros trabajamos acá con los datos oficiales. Agregan ahí algunos kilos que no estarían siendo relevados por el Ministerio de la Nación. Entonces estarían ahí palo a palo ya las dos carnes. De vuelta a la perspectiva internacional, que creo que es la que nos tiene que alejar de la emocionalidad por ahí que le ponemos a estas discusiones, es que Argentina sigue siendo un gran consumidor de carne bovina, que los 50 kilos del año pasado nos dejan en el número 1. O sea, somos el primer consumidor mundial de carne bovina. Estas son unas estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Está cerca de Uruguay, pero estamos por encima de Uruguay, estamos por arriba de Estados Unidos. Bueno, prácticamente todo el mundo. Los chinos, fíjense, están en 7 kilos. Y esta es otra estadística, por si hay dudas, de la OECD, que es otra organización internacional. La OECD nos pone muy por encima todavía de los otros países. Ellos ahí hacen tienen otras fuentes de información, y acá trabajan con peso producto, por eso van a ver que los niveles son como más bajos, pero en los rankings, este es tal cual el gráfico que uno puede bajar de la página de la OECD, Argentina está primero lejos, ¿sí? Es decir, 50 kilos nos posiciona en el número 1 a nivel mundial. Y lo que les decía de la convergencia, hoy la estructura de consumo de carnes de Argentina, bueno, esta que tienen acá, arriba a la izquierda, ¿sí? Con los colores, los 3 colores de las 3 carnes. Y si uno mira, por ejemplo, a Australia, Estados Unidos o la Unión Europea, lo que encuentra es que en general la canasta de consumo está bastante distribuida entre las 3 carnes, ¿sí? Si bien puede haber una carne dominante, que por algún tipo de preferencia se impone en el mercado, las otras carnes también son fuertes en producción, en consumo, en países contra los cuales nos podemos comparar, por supuesto, ¿no? Como puede ser Australia, Estados Unidos, lo mismo Unión Europea. Así que este proceso de convergencia yo creo que va a seguir con una carne bovina que va a estar en los niveles actuales, quizás pueda bajar, y la carne porcina probablemente es la que tiene más chances de ganar kilos en el mercado interno, ¿no? Por una cuestión de precios, por una cuestión de la competitividad que ha ido ganando en los últimos años en Argentina, esa cadena, una muy buena carne. En relación a las exportaciones, bueno, tuvimos muy buen desempeño exportador el año pasado, con récord de exportación de carne bovina y de carne porcina, bueno, arrancando muy de abajo, pero interesante porque ya tenemos las 3 carnes, estas 3 carnes con presencia en el mercado externo, y hay muchas sinergias entre la carne bovina y la carne porcina. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar de una y de la otra, ¿sí? Que pueden consolidar el proceso exportador, sobre todo para la carne porcina, ¿no? que es la que tiene que hacer todavía mucho recorrido, mucho camino. China sigue siendo
el principal destino, pero en realidad no solo de Argentina, se está convirtiendo en el principal destino de todos los exportadores, lo cual, bueno, es una oportunidad, por supuesto, siempre, y también una oportunidad que no está exenta de ciertos riesgos, ¿no? Tener un comprador tan dominante a veces puede ser un dolor de cabeza, ¿sí? Así que el mercado chino no entiende que va a estar, va a seguir estando, va a seguir quizás creciendo, vamos a ver un poquito de eso después, pero bueno, hay que, en la medida de lo posible, si uno puede seguir diversificando, siempre es una buena política, ¿no? La de distribuir la producción entre varios clientes. Para que tengan algunas cifras, exportaciones por habitante, ¿sí? Fíjense, 26 kilos el año pasado, la cifra más alta, al menos revisando estadísticas, hay que volver hasta la década de los 60, fines de los 60, comienzos de los 70. En esos años exportábamos, llegamos a exportar más carne bovina per cápita que las 3 carnes hoy. En esos años estábamos en 30 kilos aproximadamente. Pero podríamos decir que el año pasado fue récord de los últimos 50, 60, casi 60 y pico de años. ¿Sí? Las exportaciones medidas por habitante, como para poder comparar. Consolidación de la carne de cerdo, muy importante esto que ya les mencioné, y bueno, y todavía camino por recorrer, no somos líderes en ninguno de los 3 mercados acá. En carne bovina estamos quintos, en carne de aviar séptimos y en carne de cerdo novenos. Es decir que hay para pelear todavía mucho mercado. Les decía que China es el dinamizador de nuestros envíos, ha sido en las tres cadenas, sobre todo en carne bovina y en carne de cerdo. Acá tienen las compras de China ¿sí? en estos últimos años. Carne bovina es lo que más ha traccionado, por supuesto. Y acá a la derecha está, de la pantalla, el market share de Argentina, el mercado chino. Argentina hoy tiene casi un cuarto del mercado chino de carne bovina. En carne aviar tenemos poca presencia, 5%. Y en carne de cerdo, bueno, prácticamente nada, no llegamos al 1%. Así que somos fuertes en carne bovina y en las otras 2 carnes mucho por crecer en el mercado chino, por supuesto en la medida que uno reúne las condiciones de calidad y costos, sobre todo costos que el mercado chino pide, ¿no? En eso no pide mucho lujo, pide más bien un producto de bajo costo. Algo de importaciones les quiero mostrar. A ver, les decía antes que China no es solo importante para Argentina, se ha hecho muy importante para todos los exportadores, porque sus compras han crecido a un ritmo que no sé si hay muchos registros en la historia de una aceleración de compras así como la que tuvo China en los últimos 2 años, sobre todo en el mercado de la carne de cerdo, ¿no? Si uno mira lo que era China hace algunos años y lo que es hoy China es el 50% del mercado mundial de carne de cerdo, de importaciones, ¿no? Es decir, 1 cada 2 contenedores de cualquier país del mundo están yendo a China. Y en carne bovina, que no era un actor de peso, hoy es el 30%. ¿Sí? Casi 1 de cada 3 contenedores. Por eso hablamos tanto de China y es como que nuestros análisis deberían focalizar mucho en ese mercado. Deberíamos saber mucho más de lo que sabemos del mercado chino. Deberíamos tener bastante más información. Eso es parte del desafío también que tenemos y parte del trabajo que hay que hacer a nivel de cadena, a nivel de gobierno, ¿no? Seguir profundizando lo que sabemos del mercado chino. En relación a los precios consumidor, un tema caliente de las últimas semanas, a ver qué es lo que al menos yo estoy viendo, hemos visto acá en el Lideral,
Los precios mostrador de carne bovina habían arrancado el año pasado bastante firmes, un primer trimestre interesante en materia de precios, después se plancharon bastante, varios meses de precios bastante planchados, y metieron una acelerada fuerte en noviembre y diciembre, sobre todo en diciembre, ¿sí? Que llevó los precios a niveles que hacía bastante que no veíamos, ¿sí? Podemos decir que los precios, los niveles actuales, yo voy a mostrar ahí alguna estadística, son altos en perspectiva histórica. Los midamos como los midamos, ¿sí? Ya sea los midamos contra otros bienes de la economía o contra los salarios. Son altos. Ahora, a pesar de que los precios son altos para nuestra propia historia, en perspectiva a otros países, nuestras carnes en general siguen siendo competitivas y nuestros precios siguen siendo bajos, ¿sí? Nos hemos acercado a nuestros vecinos con los últimos aumentos. Ya voy a mostrar algo de eso. Pero seguimos teniendo, creo yo, los precios más bajos de la región. Estamos bastante cerca, pero los precios más bajos de la región. Ni hablar de los países europeos o de Estados Unidos, ¿no? Claro que ahí la carne es mucho más cara que en Argentina. Si no, ya van a ver las comparaciones más bien con Uruguay, con Brasil, con países con los cuales nos podemos comparar con más tranquilidad, digamos, y sin tanto ruido. Déjenme que les comparta, a ver, voy a salir un segundo porque la pantalla, cada tanto, el Zoom tiene estas cositas. Cada tanto genera problemas, es porque la gente entra y sale. Juan, Sí, mientras hacemos ese dale. restyling, Sí. vos sabés que una de las preguntas que llegaron, recién vos mostrabas el gráfico de China, donde decías uno Sí. de cada 2 contenedores de cerdo va a China y uno de cada 3 carne vacuna va a China. Sí. Y una de las preguntas que llevaron es sobre si es factible la diversificación de mercados. O sea, yo lo que entiendo de la pregunta tiene que ver, che, en lugar de poner toda la mercadería china, ¿por qué no mandamos a Rusia? Por ponerte un ejemplo. Sí. Sí. Ahora, mi A ver, parecer es que si ese país está comprando eso, lo está haciendo porque lo necesita y lo paga. sí, sí, ¿Es sí. factible en ese contexto diversificar? Yo creo que, a ver, hay que ver qué está pasando en los otros mercados y cuál es la posición de Argentina en los otros mercados. Claramente hay mercados donde Argentina no ha logrado entrar con fuerza por distintos motivos. En general han sido motivos sanitarios o de regulación, o de falta de negociación de nuestras embajadas, de nuestras cancillerías, como son los asiáticos ricos, Corea del Sur, el Japón, o el propio Estados Unidos. Si bien Estados Unidos ahora estamos llegando con más fuerza, en general esos mercados nos ha costado llegar, y en general por motivos que exceden a nuestro sector privado exportador. Yo tengo mucha confianza en nuestros exportadores, en nuestros empresarios, y no tengo dudas que están buscando siempre mercados nuevos y están buscando, bueno, cómo hacer mejores negocios. Y creo que en muchos de estos casos que antes comentaba, el problema les ha excedido. Es decir, han sido barreras que han tenido más que ver con estos factores comunes, ¿no? que los consumidores valoran mucho, que tienen que ver con la sanidad, con la inocuidad, con una percepción, creo, errónea de la carne argentina. A ver, porque si uno de estos grandes clientes en Europa es la Angela Merkel, por ponerlo así en esos términos, yo no veo por qué después nos hacen tantos problemas para entrar a Japón, a Corea o a otros mercados. Yo no termino de entender. Pero bueno,
es un desafío, ¿sí? No dejarse tentar a veces por los cantos de sirena. Creo que cuando vos tenés un mercado que está traccionando tanto, y bueno, vos envías, pero en algún momento me parece que hay que parar la pelota y no olvidarse de la diversificación, es decir, asignar algunos recursos. Pero ahí es donde viene la pregunta, Juan, porque si yo tomo los mercados abiertos hoy, Sí, y por eso mencioné Rusia, porque es un mercado que demanda un producto parecido al que va a China. sí, El problema es que paga 20% menos que China. Entonces yo para diversificar tendría que tener un grupo de productores que me proveen de Hacienda que le paga un 20% menos. claro. A ver, Rusia creo que no es, no sé, quien estaba pensando en la diversificación, me parece que no estaba pensando en Rusia. Creo que Rusia Bueno, es, es pasar de Guatemala a Guatepeor. Me parece que la diversificación inteligente tiene que ser con países de ingresos medios e ingresos altos. Y Rusia me parece que no está entrando ahí. bien, pero yo tengo que comparar el país que más compra hoy, que es China, con el Sí, producto que me está comprando. Entonces, sí, por eso hago el comparativo y sí, personalmente pienso sí, que es muy difícil diversificar cuando vos competís por un bien que se va a llevar ese bien el que mejor poder de compra tenga. Entonces, sí, todo te va confabulando para que vos seas mercado dependiente, más allá que tengas voluntad de diversificar. sí, sí, entiendo el punto, pero me parece que se puede ser más proactivo, ¿no? Porque vos podés esperar que vengan y te pidan y te traccionen, como puede ser lo que pasa hoy en China, pues me parece que son ellos los que nos traccionan y no viceversa. No, no nosotros que salimos a venderles, sino que ellos vienen y nos compran. Eh, con, con una actitud por ahí más proactiva de decir, mira, yo quiero que el año que viene un porcentaje de nuestros envíos vaya a tal y tal, tal mercado. Quizás tengas que ceder algo de margen o arriesgar un poquito, pero como estrategia de mediano y largo plazo, para evitar algún cimbronazo, me parece más sana. Eh, a veces la coyuntura nos lleva, ¿viste? Nos lleva y los negocios nos llevan y el corto plazo, pero no es mi recomendación, sería con toda humildad, ¿no? A ver, acá hay exportadores en la sala, es dedicarle recursos también a consolidar algún otro mercado. No, no porque el mercado chino no va a estar, China llegó para quedarse, no tengo dudas de eso, llegó para quedarse, pero bueno, eh, un comprador así, con tanto poder, da un poquito, ¿viste? De miedo, ¿no? Te frenan un mes los embarques y te hacen un daño severo. Eh, Así que habría que ver, o quizás con algunas otras estrategias para balancear poder con los brasileños. ¿No? Hoy Brasil y Argentina son dos grandes proveedores a China. Eh, no son malas las estrategias también por ahí de, de cooperación entre las cadenas de carne bovina de Argentina y Brasil en sus envíos a países de este poder y de esta potencia. ¿No? Creo que son caminos para explorar. Lo dejo como sugerencia. Eh, Estábamos en el tema precios, que fue o que está siendo el tema, creo, del verano, como se dice, cuando se busca una canción, el tema del verano. Los precios han quedado altos en perspectiva histórica. Yo ya voy a mostrar un poquito alguna estadística. ¿Sí? Estos son los precios mensuales, el mes a mes, la variación. Si ustedes ven, habían arrancado con variaciones altas el año pasado. Tuvimos ahí en marzo, creo que fue un aumento fuerte. Después se estancaron prácticamente, segundo y tercer trimestre, y acá aceleraron ya hacia fines de este año. ¿Sí? Si uno mira el aumento punta a punta, como se suele decir, diciembre-diciembre, tengo variaciones de 70% promedia y algunos cortes bastante por encima, ¿no?
por ejemplo, subas de más del 90% en el caso del asado. Estos son los precios que releva el IPCBA, ¿sí? Un precio medio de 18 cortes, 510 pesos, contra 2.95 en diciembre del 2019. Un aumento importante. Cuando uno pone en perspectiva el nivel de precios de la carne contra otros precios de la economía, que es lo mismo que analizar el precio en términos reales, como solemos decirlo los economistas, lo que ves que el precio de diciembre, y acá guarda que diciembre para mí no está reflejando los precios actuales. Para mí los 510 pesos estos de diciembre no son los precios que tenemos hoy, los de hoy creo que son más altos. Esos 510 ya estaban altos. Hay pocos meses de la historia reciente, llamémosle, que han tenido precios tan altos. Allá por el 2010 aparecen algunos. Fines del 2015 aparece un precio más alto, pero en general, si uno ve la serie histórica, los precios han estado por debajo. Esto es comparando contra otros bienes de la economía, bienes y servicios finales. Contra los salarios, que esta es otra comparación, también nos da lo mismo. Acá lo miramos al revés, es decir, la pregunta es ¿cuántos kilos de carne compra un salario medio? Un salario promedio del sector privado. Y fíjense, diciembre habría cerrado en un nivel muy bajo, 109 kilos de carne, un salario promedio. Para encontrar niveles tan bajos hay que ir al 2010 de vuelta, 2009, 2010. La media está bastante por encima, la media histórica está bastante por encima. Entonces tenemos precios, cerramos el 2020 con precios consumidor altos que creo que en enero subieron un poquito, incluso más, en los primeros días de enero. Al menos hay un efecto ahí rezago, que es el que quiero destacar, ¿no? Es probable que los relevamientos del IPCBA no hayan captado las subas de precios de las últimas semanas de diciembre, a eso quiero apuntar. Ahora, en perspectiva comparada, lo que uno ve es que los precios de Argentina, consumidor, están al nivel regional o por debajo. Fíjense, acá está una comparación con Uruguay, 15 cortes. Uruguay es un país lindo para compararse porque tiene una cadena con un nivel de integración con el mundo importante. Y uno diría, bueno, Uruguay tiene que tener precios internacionales. Y tiene algunas características productivas parecidas a Argentina. Uruguay tenía en diciembre 7,2 dólares, un promedio de 15 cortes consumidor, y Argentina estaba en 6,2 dólares. O sea, Argentina estaba 15% abajo. Precio consumidor en dólares, ¿no? Acá hay que comparar con una misma moneda. Con Chile, uno con Chile diría, bueno, Chile tiene que estar más caro, porque es un país importador. Una consulta, Juan. ¿Qué dólar tomás en Argentina? ¿El oficial o el dólar tarjeta? No, acá se toma el oficial, porque es el dólar que tienen los exportadores. En realidad tienen ese menos las retenciones, pero el dólar oficial. Consumo, que sería visto desde el consumidor, sería el oficial más el 30. Claro, pero vos no vas a comprar carne a Uruguay a ese precio, con tu dólar consumo, ¿no? A ver, la formación de precios, acá el punto es el siguiente, la formación de precios en cada mercado depende del valor del dólar al cual tus exportadores pueden acceder, no al que vos como un ahorrista podés acceder. No sé si me explico. El que genera el arbitraje, el que genera el nivel de arbitraje es el que tus exportadores pueden acceder. Si vos querés ahorrar, comprar dólares y tenés que pagar 140 pesos, bueno, es otra cosa. Si el día de mañana... Sí. Te hice el análisis desde el consumidor porque la reflexión del presidente fue en función del consumidor. Entiendo perfectamente que como exportador el análisis correcto es como lo estás explicando. Ahora, si yo voy a Uruguay, como yo, Juan Manuel Garzón, voy a Uruguay, me cruzo, me voy al supermercado y me traigo esa carne,
ahí sí el dólar que voy a pagar es el dólar que vos decís. El dólar caro. Con lo cual la carne en Argentina está más barata aún. Si yo usara ese dólar, la carne quedaría más barata. ¿Sí? Pero para una comparación correcta, el precio de referencia es el dólar oficial. ¿Sí? Con Chile estábamos en una situación un poco más holgada todavía, que era de esperar, porque Chile es importador, mientras que Uruguay, como nosotros, es exportador. Entonces Chile, un listado de 13 cortes, estaba en $10,50. Argentina 7,2, ¿no? Acá Argentina un poquito más alto que antes porque cambia la canasta de cortes que tomaba. Estábamos 30% abajo Chile, precio consumidor en la misma moneda. Ahora, yo creo que ahí los precios de diciembre, que son los que yo usaba para la comparación anterior, que son los del IPCBA, no incorporaron la suba de las últimas semanas de diciembre. Al menos me pasó a mí, creo que nos ha pasado mucho, ir a las carnicerías, a los supermercados y encontrar precios más altos, ¿sí? Que esos 500 pesos que antes yo les comentaba, el precio promedio. Entonces lo que hice fue decir, bueno, vamos a hacer un relevamiento de precios online en supermercados de 4 países de la región, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, eligiendo los mismos cortes, con las dificultades que tienen en esta comparación, porque a veces la calidad de la carne no es la misma, la forma de presentación no es la misma, bueno, pero tratando de controlar lo más posible por esas diferencias. Y el resultado de ese relevamiento es el que tiene acá en pantalla. Si uno, a ver, tomé 8 cortes, que son los que más o menos encontré en todos los países, con más tranquilidad. Tenía algunas dudas si estábamos hablando del mismo corte. Y, a ver, Argentina me da 780 pesos. Esto es precio supermercado, ¿no? Online. Un par de cadenas relevadas. Brasil 830, Chile 1040 y Uruguay 845. Estamos hablando de cortes de los mejores cortes en general, ¿no? Fíjense que nos acercamos bastante a Brasil y a Uruguay. En esta muestra, insisto, supermercados, precios, comienzo segunda semana de enero. Este acercamiento, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Y esta es mi interpretación. Lo que pasó es que Argentina venía con precios en dólares bajos en términos de la región, y lo que hizo en las últimas semanas, meses, más hacia fines de año, es una convergencia hacia los precios regionales. Uno esperaría que los precios en Brasil y en Uruguay, sobre todo, y Argentina, no sean tan distintos en dólares, ¿no? En una misma moneda. Acá yo los tengo en pesos argentinos, los puedo poner en reales, en lo que sea, pero en una misma moneda. Y eso porque somos exportadores, porque la calidad de la carne se ha ido haciendo cada vez más homogénea, porque hay ya intercambios incluso entre algunos de estos países, entre Brasil y Uruguay. Y en definitiva, el precio internacional es el que va marcando la referencia en los exportadores. Y bueno, eso es un poco lo que ha pasado. Y en esa convergencia ha sido clave la convergencia del precio del novillo, o sea, el precio de la hacienda, que es lo que veníamos viendo durante buena parte del año pasado, incluso en el 2019, que fueron años raros en Argentina, de crisis, los dos, 2019, 2020, crisis fuerte, sobre todo el año pasado, es que teníamos una hacienda en dólares oficiales, aclaro acá, este es el dólar oficial, sistemáticamente más barata que en la región, más barata que en Brasil, más barata que en Uruguay, que incluso que en Paraguay. Y eso es como que se cerró esa brecha hacia fines del año pasado. Y uno podría decir que hoy tenemos los precios de la región. Más o menos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Un dólar, esto es Liniers, primera semana. $1.60 en Argentina, y fíjense, en el promedio de los vecinos me da $1.65. Estamos muy parecidos, pero no estábamos así en
prácticamente todos los meses del año pasado o del anteaño. Entonces, con una hacienda ya muy nivelada en términos regionales, a nivel de los exportadores de la región, nuestro precio consumidor no se puede separar mucho del precio consumidor de los vecinos, ¿sí? Si bien el precio consumidor está influido por impuestos, por muchas otras cosas, no puede haber grandes divergencias, ¿sí? Por el arbitraje natural que se da entre los mercados. Si Argentina queda con un precio, ya sea del novillo, de carnes, bajo en dólares, en algún momento el mercado termina arbitrando y lo nivela a su referencia internacional, al menos regional. Eso entiendo yo es lo que ha pasado. La parte más difícil ahora, lo que puede pasar este año, ¿sí? Esta es la futurología. A ver, algunas apreciaciones generales y después les muestro algunas cosas. Este año, el 2021, por el lado de la producción, bueno, el ciclo ganadero va a ser determinante. ¿Cómo sigue el ciclo ganadero? Veníamos, ya le había mostrado, venimos de una reversión, de una pequeña reversión del ciclo de liquidación, a favor de una mayor retención, es decir, de una mayor inversión ganadera, están los precios altos. Los precios han quedado altos. Buenos precios de hacienda. Voy a mostrar algo. Pero tenemos otros factores que son el contrapeso. Tenemos una sequía en marcha, tenemos precios de granos que se han ido muy arriba, y tenemos una gran incertidumbre, por el lado de la macro y por el lado de la política. Entonces, la inversión en ganadería, bueno, tiene sus bemoles. No está claro cómo va a evolucionar el ciclo ganadero y por ende la cantidad de animales que se van a enviar a faena y por ende la producción de carne. Por el lado de la demanda, ¿sí? Uno diría, bueno, la economía argentina peor de lo que estuvo el año pasado no debería estar. Algo de recuperación tenemos que tener, si bien lo mismo decíamos, no sé, del 2019, después nos agarró la pandemia, bueno, uno diría del 2021, algo de recuperación económica debemos tener, a nivel mundial también. Es clave que la pandemia se supere, ¿no? La vacunación, etc. Eso es un factor que sostiene precios, que permite sostener consumos, ojalá que así sea. Ahora, dentro del mercado mundial hay que seguir a China, que es el mercado, y ver cómo evolucionan sus compras. Ya voy a decir algo de eso. Hay que ver lo que le pasa a China, que va a ser clave por lo de la demanda. Respecto a los precios, mi sensación, y tómenlo como eso, ¿no? Mi sensación es que no hay mucho más margen para precios más altos, ni de hacienda, ni de precios consumidores. Los precios en dólares ya están muy nivelados con lo de la región, y los precios consumidor están altos, tanto en términos de otros bienes como de salario. Así que vamos a ver cómo sigue, pero no veo mucho más, no veo mucho recorrido, ¿no? Empieza a complicar ya ese precio más alto, o te complican el frente exportador, o ya te complican mucho el mercado interno. Y el jugador clave acá, que no sabemos qué cartas va a mostrar, qué va a jugar, es el que veníamos discutiendo en el arranque, que es el gobierno. El gobierno puede romper los equilibrios, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer y probablemente intente hacer? Y bueno, frenar un poco las exportaciones. Ya voy a hablar de eso un poquito. Respecto al ciclo ganadero. El ciclo ganadero se empezó a dar vuelta, fíjense acá a la derecha, veníamos de mucha liquidación, se empezó a dar vuelta y al menos hasta diciembre la tendencia, la reversión se mantuvo. No significa que estemos en zona de crecimiento, de rodeo o de existencias, pero bueno, hay que ver cómo continúa este fenómeno. Acá en el gráfico de la izquierda está la faena de hembras en cabezas, ahí se ve cómo se dio vuelta la faena de hembras durante, diríamos, todo el año pasado, ¿eh?
Esto es clave, cómo evolucione, a ver la cantidad de cabezas que va a disponer la cadena, y por ende los volúmenes de carga. Les decía que el factor, para mí, pro retención, son los niveles de precios de la hacienda. Tiene muy buenos niveles de precios la hacienda. Tenemos precios, fíjense, de vaca Liniers muy altos. No veíamos estos precios desde el año 2010. Estos son precios constantes. Y novillito Liniers también, precios muy altos, 2010. Esto, uno diría, bueno, los números, sobre todo de la cría, mejoraron bastante con la suba de fines del año pasado. Esto es un factor de retención. Lo que pasa es que nos encuentra justo con una sequía, que hay que ver ahí cómo impacta, sobre todo en las zonas de cría, y con precios de cereales altos también. Los precios de cereales altos para la ganadería generalmente son un doble problema porque bueno, encarecen los costos de alimentación y también encarecen el costo de oportunidad de la tierra. ¿Sí? Se hace más caro. La renta de la tierra se define más básicamente por la renta agrícola. Y eso hace que, bueno, sea más caro. Si uno imputase esa mayor renta, ese costo-oportunidad mayor, bueno, la ecuación ganadera se te reduce. El tema de la suba de precios de maíz, ¿a quién más le impacta? Bueno, a los feedloteros. Acá hay un gráfico de los últimos años, un indicador de margen bruto que nosotros seguimos en Yeral, donde muestra lo difícil que fue para el feedlot el año pasado, sobre todo mediados del año pasado, cómo se recupera el margen del feedlot medido a precios, o sea, medido contra el costo de vida, pero no tanto contra el maíz, sino tanto en kilos de maíz. Por lo tanto, el feedlot está ahí, me parece. Este es un indicador aproximado de rentabilidad. Por supuesto que uno puede medir la rentabilidad mucho mejor. Nosotros acá lo que hacemos nada más que aproximar con algunos indicadores simples. Pero me parece que la suba de precios del gordo de fines del año pasado fue clave para sacar de debajo del agua a los feedloteros, pero todavía tienen en los precios de los granos ahí una espada de Damocles, ¿no? Que están muy altos. No sobra para nada, no sobra mucho. En términos de la demanda externa, yo les decía que el mundo se recupera este año. Uno diría que es así, salvo que, no sé, venga otra cepa de COVID, algo raro, pero el mundo se recupera. Pero lo que más creo que tenemos que mirar es qué puede pasar con las importaciones de China, ¿sí? Este año. Porque es el que está traccionando no solo la producción argentina, la producción mundial. Bueno, ahí lo que veníamos viendo, y acá hay un signo de interrogación y genera una preocupación, es que las importaciones chinas se estaban estabilizando. Las de carne bovina, fíjense, las tienen acá a la izquierda, y las de carne de cerdo venían bajando, de hecho. Sí, parecería que China está estabilizando su nivel de importaciones en un nivel alto, por supuesto, pero que a diferencia de lo que sucedió en el 2019 y en el 2020, en el 2021, este año, no pegaría un salto de compras como sí en los años anteriores. ¿Sí? Cuando uno mira el mercado chino, lo que encuentra es una recuperación importante de su capacidad de producción de carne de cerdo, ¿sí? Que había estado muy golpeada por la fiebre porcina, pero bueno, metieron muchos recursos y había un gran incentivo económico a recuperar la capacidad de producción de carne de cerdo, que eran los precios muy altos que tuvo el mercado chino de carne de cerdo, precios internos de carne de cerdo y de capones. Eso
esos precios tan altos han permitido una recuperación muy rápida, seguramente una gran también ayuda del gobierno chino, y es probable que eso esté haciendo que los volúmenes de importación se estén estabilizando. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a ser difícil, a mi criterio, venderle mucha más carne a China este año que la que le vendimos el año pasado, porque sus compras están convergiendo o van a converger a un nivel bastante estable. Eso quiere decir que la competencia en el mercado chino se va a poner más intensa y quiere decir que vamos a necesitar que nuestros costos sean lo más prolijos y lo más bajos posible para seguir con presencia fuerte en ese mercado. Y eso incluye, por ejemplo, los costos impositivos, los famosos derechos de exportación, que hasta fines del año pasado el gobierno estuvo a punto de bajarlos en el caso de la carne bovina, y al final quedó en la nada. Una lástima porque hubiese sido importante para sostener el crecimiento de las exportaciones en este 2021, sobre todo a estos mercados que no pagan mucho. Entonces necesitas el costo lo más bajo posible. En precios también se vio un poco la desaceleración de esta fuerza que tenían las compras chinas en los precios medios que fueron pagando a lo largo del año pasado. Fíjense en carne bovina cómo fueron cayendo los precios medios. Estos son precios promedio de aduana china, de importación carne bovina congelada sin hueso. Se estabilizaron hacia noviembre, estamos esperando el dato de diciembre. Pero habían arrancado, fíjense, el año en $6.000 y bajaron a 4.500. En carne de cerdo pasó algo parecido, pero hay una pequeña rebrote y recuperación en los últimos meses. Vamos a ver ahí hasta dónde llega. Y ya para ir terminando, el actor que puede cambiar todo, el gobierno. Ahí ya hay, bueno, acá hay algunos recortes de noticias. Si uno tiene en cuenta los antecedentes y el contexto, lo llamativo es que el gobierno no haya profundizado la intervención en el mercado. O sea, a mí me llama la atención eso, no lo contrario. Contexto, digo, materia de precios, lo que pasó con los precios consumidor, y antecedentes, bueno, al kirchnerismo en sus gobiernos anteriores no le costó nada, no le tembló un pulso cuando tuvo que intervenir en mercados. Quizás aprendió, por supuesto que ojalá, esas intervenciones son muy costosas. A mediano plazo y largo plazo es como un boomerang. Pero bueno, en ese momento no le costó y tenemos el antecedente del maíz muy reciente. Así que veremos cómo evoluciona este tema. Ahí las dos herramientas de intervención clásicas del kirchnerismo fueron los derechos de exportación, que hoy están en el 9%, que antes les comenté, y que durante casi toda la gestión kirchnerista estuvieron en el 15%. Este puede ser una herramienta que el gobierno toque a futuro. Y la otra fueron las intervenciones de volúmenes, llamémosle así, de lo que fueron los cupos de exportación, los encajes de exportación, cuando le apuntó a restringir volúmenes de exportación. Acá hay algunas resoluciones de esos años. El cierre de exportaciones del 2006, el 8 de marzo del 2006, y después lo que fueron los cupos, los ROE, etc. En síntesis, ya con esto termino, creo que hay dos escenarios, simplificando por supuesto, ¿no? En este 2021. Uno, en donde el mercado sigue funcionando en libertad, llamémosle así, sin mayores intervenciones del gobierno. Ese es un mercado que creo que no va a ser muy distinto al del año pasado, en casi todas sus variables. Producción, precios, consumo. Precios, me parece que, por lo que les decía antes, no creo que podamos tener precios más altos de los que tenemos hoy. Hoy digo comienzos de enero, fines de diciembre, ¿no? Ese es un escenario que es el mejor, ojalá que sea,
y el otro es el de un mercado más intervenido. Ese es un escenario que tiene menos exportaciones, por definición, porque el objetivo de la intervención es bajar la exportación, tiene más consumo interno, tiene precios más bajos, tanto de hacienda como de carne. ¿Por qué precios más bajos? Bueno, porque si yo redirecciono volúmenes de exportación al mercado interno, los precios bajan en el mercado interno. Y si además esa señal se toma por los productores como un desincentivo a invertir en la actividad, es probable que el ciclo de retención pase a ser de liquidación, o si no era de retención, que no lo sea. Es decir, que aumente más la oferta de carne de lo que aumentaría bajo un escenario de libre mercado, y eso contribuye a una mayor presión descendente sobre los precios. ¿Sí? ¿Cuál de todo escenario va a prevalecer? No lo sé. Por antecedentes y contexto y por año eleccionario, yo creo que va a ser difícil impedir una mayor intervención del gobierno en el mercado. Creo que ahí la cadena tiene que tratar de ver cómo, tiene que mirar a mediano y largo plazo, tratar de distribuir los costos de esa intervención, porque lo peor que nos puede pasar es que volvamos a tener un ciclo de liquidación fuerte de animales y una producción de carne muy baja para los años siguientes, ¿no? Como ya nos pasó. Bueno, esto creo que es todo, Daniel. Seguramente habrá algunas inquietudes, interrogantes. Y gracias, Juan Manuel. Bueno, felicitaciones, muy completa toda la exposición. Yo creo que has respondido en realidad las inquietudes que se habían formulado con anterioridad. Creo que están todas respuestas. Incluso había uno, ¿cómo ve el panorama político para el 2021? Creo que excede el marco de análisis económico, Sí, pero de alguna manera hiciste referencia a poner un condicionante con las decisiones que tome el gobierno en función de cómo puede incidir o no sobre la actividad. Acá un poco la pregunta predominante de hoy es si es factible generar alguna alternativa para que desacople, palabra que está de moda, o la forma que sea, llegue al consumidor para abaratar el costo del precio de la carne en un mercado donde el 70% es mercado doméstico, abastecido por unos 350 frigoríficos que no exportan, comercializan a través de un sistema que es de media res, que no es de cortes, y que son de alguna manera el grueso del consumo nacional, porque los cortes que pueden llegar a colocar el sector exportador, que no van a ser 12, porque indudablemente si fueran 12 no hay cortes para exportar, no van a tener una incidencia en la economía en precios, sino que va a ser una foto, de alguna manera, el famoso camión de carne para todos y la gente haciendo cola, que era una foto y no una realidad económica. Entonces ese yo creo que es el gran interrogante que uno tiene que tratar de discernir en estos días. Sí, sí. Yo creo que nosotros tenemos bastantes antecedentes y experiencia de lo difícil en la práctica, más allá de las buenas intenciones que uno puede tener, que es hacer ese desacople del que hablas. Porque, como vos bien decís, por ahí los actores no son los mismos. El desacople implica que alguien está perdiendo ingreso, siempre es así. El que pierde ingresos generalmente por cómo funcionan las cadenas de alimentos, las cadenas exportadoras,
generalmente termina siendo el primer eslabón, si termina siendo el productor primario, no solo en la carne, pasa en la leche, pasa en cualquier producto de esto que estamos hablando. Es como que la pérdida se va trasladando hacia atrás y bueno, el productor primario, que es el primero, no tiene a quién trasladarle. Entonces, es como un engaño que nos hacemos de adelantar. En definitiva, es un adelanto de producción o de consumo, una sustitución de producción y de consumo que estamos haciendo en contra del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó? Si ponemos un poco más de carne en el mercado interno, pero cuando pasa un par de años y vemos los números, tenemos menos carne. ¿Y por qué? Porque al bajar los precios, el desacople lo que hizo fue bajar los precios, bajó la inversión, bajó la producción. Además, entras en una dinámica muy riesgosa, porque es como que nunca te alcanza. Es como que le agarras el gustito. Fíjate que en el kirchnerismo le pasó eso, me parece a mí. Yo recuerdo una estadística que nosotros seguíamos acá en el IERA, que era la cantidad de resoluciones que al año sacaba el gobierno en 2006, 2007, 2008, 2009. Y claro, fue una, después fueron dos, después fueron cinco, fueron 15, y entras en una dinámica burocrática en donde la cadena tiene que estar pensando más en el boletín oficial y en la próxima resolución que en buscar mercado, en producir mejor, etc. Sí. Y lamentablemente con el resultado que vos mostrabas en una de las placas recién, que toda esa intervención fue en el precio más caro hasta ahora de la carne, que lo reflejabas allá por el 2010-2011. Entonces, esa fue la consecuencia en el mediano plazo de las decisiones de... Claro, la consecuencia de esa intervención fueron los precios tan altos que tuvimos en esos años. A ver, para mí la mejor respuesta a los precios altos la tiene que dar y la da el mercado siempre, porque precios altos convocan a la inversión y la inversión lleva a más producción. No solo de carne bovina, porque a veces se pierde de vista que al pegarle a la carne bovina le pegas a todas las carnes y le pegas a las legumbres también. Yo, que estoy en contacto con la gente del negocio de las legumbres, siempre hablamos también de estos temas y decimos, ¿cómo puede ser que se consuma tan poca proteína vinculada a las legumbres en Argentina? Y bueno, porque le han pegado tanto a las carnes y han estado siempre especulando con abastecer el mercado interno de carne barata, que hace que otros productos por ahí no despeguen. Entonces, el problema lo resolves, entre comillas, a corto plazo, porque es cierto, si yo mañana freno la exportación y las 80.000 toneladas, no sé, res con hueso, las mando al mercado interno, los precios bajan, no tengo duda de eso. Y después, ¿qué pasa? Es de corto plazo. Me parece que tenemos que salir de la política del corto plazo, de la política de las próximas elecciones. Por eso seguimos siendo un país, y estamos siendo un país cada vez más pobre. Los vecinos, vos fijate, y ustedes que están en el negocio de la carne, han visto el desarrollo que han tenido los vecinos, Uruguay, Paraguay, en el mercado de la carne, ni Brasil, ni hablar de Brasil, ¿no? Que bueno, nos pasó por arriba 5 veces. Pero bueno, no, han tenido otras políticas ellos, nosotros no, lamentablemente. Sí, además lo que vos decís, indudablemente es un freno para las otras carnes. Yo creo que el cerdo que viene creciendo, consolidándose en el mercado interno y ha dado vuelta la balanza comercial de exportación, porque prácticamente ya no hablamos más de la importación de cerdo, de cortes de cerdo, que si bien sigue entrando, pero ya el volumen exportado dio vuelta a la balanza. Sí, pero es un sector que si vos intervenís la carne vacuna, indirectamente le pegás a todo lo que es el aparato productivo de cerdo. Arbitra directamente las carnes y en esta convergencia de la que yo hablaba, de la estructura de consumo, una de las variables claves son los precios relativos.
Y si vos bajás artificialmente el precio de la carne bovina, lo que hace es disminuir el consumo a las otras carnes. Eso es así. El tema es si no perder la perspectiva. Y yo creo que por eso en la presentación incluí algunas referencias internacionales, perspectivas históricas, porque las carnes, los alimentos que vienen en Argentina son de los más baratos del mundo. Ahora, si nuestros salarios están bajos porque no hay inversiones, y al no haber inversiones, el asalariado no tiene productividad y por lo tanto no se le puede pagar más, o las empresas no pueden pagar más. Ese es el problema. No que los alimentos sean los más baratos del mundo. En dólares, eso yo lo muestro. Comparé contra Uruguay, Chile, Brasil, pero si comparamos, lo hemos hablado, Daniel, con Europa, con Estados Unidos, a ver, estamos hablando de una carne el doble. Si acá está en 8, 9, 10 dólares, allá está el doble, a mismo nivel de carne, ¿no? Misma calidad de carne. Entonces, el problema está en otro lado. Pero bueno, lo que pasa es que cuando vos estás en una lógica política y no en una lógica económica, todo esto que estamos discutiendo no vale, no sirve. Lo que interesa es los efectos políticos de las medidas, no los efectos económicos. Bueno, Juan Manuel, yo creo que ha sido muy claro, más de una hora de charla, así que creo que nos tenemos que dar más que satisfechos. Seguramente muchos de los datos aquí brindados los vamos a usar como FIFRA y como AFIC para futuras argumentaciones. Dale. En el próximo newsletter de FIFRA que va a estar saliendo la semana que viene se incluye el informe de IERAL y seguramente va a estar subida esta charla en YouTube a partir de mañana, así que si alguno no la pudo ver, puede repasar desde YouTube. Un saludo especial para Mario, que lo he visto, Mario Aguilar, que lo he visto que se ha podido conectar. Agradecerle a toda la gente amiga de la prensa, de la Facultad de Ciencias Agrarias, funcionarios y por supuesto los asociados de AFIC, de CAFRISA y de CICER que han estado presentes. Y bueno, será hasta la próxima charla y seguramente a mitad de año, Juan Manuel, hacemos un repaso para ver dónde estamos parados. Así que guardame un lugarcito en la agenda. Dale, gracias Daniel nuevamente y bueno, para mí un gusto compartir este encuentro con gente que sabe y que se la está jugando también, ¿no? Yo valoro mucho eso de parte del empresariado, así que un abrazo y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima y gracias a todos por haber participado y bueno, nos encontraremos seguramente en 15 o 20 días. Saludos a todos.